Muchas gracias, doctora. Antes de ceder la palabra, quisiera como abrir también otro marco más a la discusión. Pudimos apreciar en la intervención de la doctora Cecilia que efectivamente hay unas fortalezas. Uno de los principales postulados de la complejidad reside en el hecho de que antes de intentar cambiar o repensar o reorganizar o reestructurar algo, tenemos que ver qué no se puede cambiar, de qué vamos a partir, de la nada no se puede partir. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas del núcleo duro que no es negociable? Igual en todos los ámbitos. Señala también algunos problemas que son problemas importantes a ubicar, relacionar, contextualizar y demás. Pero yo quisiera señalar como marco, o un marco más amplio de la discusión, es que nuestra educación, nuestro sistema educativo, a pesar de estas fortalezas que se señalan, están inscritas en el marco del siglo XIX, ni siquiera en el siglo XX. La relación ciencia, tecnología y educación siempre es adyacente, alátere, nos dan posibilidades de investigación. Sí, en cosa de 10, 15 años hemos pasado en las universidades a tener departamentos de investigación, pero fundados en una especie de concepción neoliberal de la investigación y la educación, donde se premia al que más produzca en artículos de revistas clasificadas, AAA. Todas las universidades no podemos negar que estamos en esa competencia de construcción de grupos que nos permitan eso. Pero ¿por qué digo que en el marco del siglo XIX? Porque ninguno de los contenidos científicos, o no va a ser tan extremo, algunos contenidos científicos sumamente importantes para educar e inscribir a los jóvenes desde la infancia hasta la universidad en el marco de la sociedad contemporánea no han sido traídos a la universidad. A la relatividad prácticamente es una cosa que pertenece a estudiantes de física pura. La revolución matemática de la cual yo hablaba ayer, estamos trabajando con matemáticas bivalentes, se está programando el niño en la bivalencia y en el principio de contradicción y exclusión desde niño, desde bebé, en la escuela. Las contradicciones enormes que se le generan al sistema cognitivo y a la estructura cognitiva en el marco de la inconsistencia que hay entre lo que se está recibiendo y lo que se está percibiendo, viviendo. Los niños, adolescentes y jóvenes universitarios ven televisión y conocen todos los cambios científicos que se han dado. Se ha producido una revolución, pero fabulosa y extraordinaria en el marco de las ciencias humanas, con la hermenéutica, con la teoría de la interpretación, y esos elementos no se incluyen en el marco general de la educación. La química ha tenido una transformación también muy radical, y en general, para no extenderme, la mayoría de las ciencias, tanto sociales y humanas, han tenido una transformación a lo largo del siglo XX que prácticamente, ni siquiera, estoy hablando de la universidad, ni siquiera la universidad, formamos ingenieros todavía con los viejos modelos. No quiere decir que no haya que enseñar los modelos newtonianos, porque con ellos construimos edificios, puentes y demás, pero la inconsistencia y la incoherencia, ahí voy a hacer la palabra a los compañeros, que genera el sistema educativo por enseñar y inscribir o llevar de la mano a unos jóvenes y a unos profesionales a una sociedad que no es en la que viven. Vivimos en una sociedad completamente dominada por la ciencia y tenemos que reflexionar todos los conocimientos de la ciencia. Termino con la frase de Rabelais: ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Si no podemos reflexionar nuestros resultados de la ciencia, no podemos reflexionarnos nosotros. O sea que en general el marco que trato de crear es cómo, qué podemos o cuáles son las condiciones de análisis y de reflexión sobre la educación para que podamos incorporar todos los resultados filosóficos, políticos, científicos del siglo XX que restituyan nuestra coherencia. Es verdad, trabajamos en competencia, estamos avanzados en ese sentido, porque en la línea es trabajar por competencias, pero estamos sumamente atrasados en metodologías que articulen, religuen y vuelvan a religar el contenido con el contexto, el principio de auto, eco, contextualización, evaluación que plantea la complejidad. De lo contrario, vamos a formar
personas que no comprenden lo que nos pasa. La ministra o la exministra lo decía ahora, muchos profesores, muchos niños no comprenden lo que nos pasa y tenemos un sistema educativo. Bueno, para reflexionar, tenemos que volver a traer el país, pero de otra manera, al sistema educativo. Nuestra historia de Colombia, la Constitución, tenemos que volver que desde pequeño, no en materias, porque nuestro currículo está constituido por asignaturas, materia que corresponden a la vieja concepción del mundo del siglo XIX y XX. Necesitamos repensar otra vez cómo reconstruir los currículos, o sea, cómo rearticular los planteamientos generales de la reflexión del modelo educativo, que repito, competencias y demás son interesantes, con una nueva forma de organizar el conocimiento, organizar la acción y organizar la enseñanza para que se oriente al aprendiz, al aprender a aprender, etc. Entonces le doy la palabra al doctor Germán. Muy buenos días a todos ustedes. Agradezco la invitación. Me gustaría precisar que hasta la semana pasada estuve trabajando en la Contraloría General de la República como Contralor Auxiliar. En la actualidad, pues, me desempeño como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Sin embargo, aún presido una comisión que creó la Contralora General de la República, la doctora Sandra Morelli, para realizar un estudio sobre políticas públicas en educación superior, ciencia y tecnología. Esa comisión está integrada por los doctores Manuel Elkin Patarroyo, Hernán Jaramillo, Carlos Corredor, Aurelio Usón, Pedro Medellín, el suscrito, y ya ha tenido pues el apoyo de el doctor Carlos Umaña, Contralor Delegado para el Sector Social, y de alguna manera las ideas que voy a presentar hoy pues hacen parte apenas de algunos de esos aspectos tratados en ese estudio que se le entregó la semana pasada a la Contralora y que suponemos muy prontamente va a conocer el país. Lo primero que hay que señalar es que en Colombia hay enormes deficiencias a nivel de cobertura y de calidad de la educación superior. Estamos muy atrás, no a ahondar sobre ese tema que ha sido sobrediagnosticado, pero sí quiero subrayarlo. Hay grandes problemas en cobertura y en calidad, lo que demandaría que se hiciera una pequeña revolución en el escenario de la educación superior para revertir esa situación. Otra circunstancia que quiero señalar, que sí no es tan conocida, es que en materia de educación superior, como prácticamente en todos los ámbitos de la vida social en Colombia, han predominado políticas públicas, políticas y prácticas sociales que apuntan a reforzar la exclusión social. Eso significa que muchas veces las políticas públicas no están al servicio del interés público, sino al servicio de intereses privados, de intereses particulares, que muchas veces esas políticas lo que hacen es contribuir a restringirla a otros competidores dentro de ese mercado que sería el mercado de la educación superior, que es el mercado, y que conste que utilizo esa palabra económica, es uno de los mercados más importantes a nivel mundial después del tráfico de armas, del tráfico de drogas, del tráfico de personas. El cuarto negocio más grande del mundo, el primero lícito en esa lista, sería la educación. Y entonces muchas veces las políticas públicas han servido al propósito de restringir a competidores para efectos de defender nichos dentro del mercado. La educación es algo que genera enormes expectativas sociales. La educación es un mecanismo para lograr el ascenso social, el progreso social de las personas. Eso es algo que está profundamente acendrado en la cultura colombiana. Por eso nuestros padres nos decían: mijito, lo único que yo le voy a dejar es la educación porque no tengo nada más. Y todos nosotros siempre, por razones
culturales. Tenemos una profunda esperanza en la educación, porque además es un mecanismo democrático de ascenso social, porque es algo que la educación genera oportunidades y la democracia es tener oportunidades, y además porque esas oportunidades están basadas en méritos, y ese es la vía, el canal más legítimo para desarrollar las oportunidades. Sin embargo, en tanto que predominan políticas de exclusión social, muchas veces eso no sucede así, sino todo lo contrario, se generan frustraciones. Simplemente voy a dar un ejemplo que retrata esa situación, o un par de ejemplos que retratan esa situación. Una vez en Medellín, un importante periódico de Medellín publicó en primera página un aviso publicitario que decía: importante compañía multinacional requiere contadores públicos, egresados de la universidad tal, favor abstenerse. Esa es la política de exclusión social. O una cosa que se habla mucho en las universidades, particularmente en esas universidades con mayor reconocimiento social, que dice la gente que hacen parte de la rosca, que dicen otros, los sociólogos, que hacen parte de las élites. Por ejemplo, se habla de universidades que tienen gran cantidad de programas de posgrado, donde los posgrados representan su principal y mayor fuente de ingresos, y sin embargo se habla despectiva y despreciativamente de la gente que llega a esas universidades a cursar esos programas de posgrado. El leitmotiv, la frase de combate es: es que vienen a lavar el título. Esa es la exclusión social que predomina en muchísimos campos de la vida colombiana, pero también evidentemente en el campo de la educación superior, que finalmente es un aspecto más de la vida social. Y a eso habría que agregar otro comentario. La educación puede ser un mecanismo para lograr el desarrollo social, económico y cultural del país. Nosotros tenemos que tomar unas decisiones, como las han tomado otros países. Por ejemplo, tenemos que pensar si vamos a universalizar la educación básica y la educación media, vamos a acabar el analfabetismo, con lo cual vamos a tener un país con bachilleres, lleno de bachilleres, y con eso vamos a pensar en desarrollar al país. O la otra cosa que podemos pensar es desarrollar la educación, particularmente en el ámbito de los programas de maestría y sobre todo en los programas de doctorado, generar un capital de conocimientos. Finalmente, sociólogos como Ulrich Beck señalan que el capital más importante en los tiempos actuales no es el capital económico, ese se consigue por allí, se atraen los capitales golondrina, sino es el conocimiento, ese es el principal capital en los tiempos actuales, y generar a través de la investigación, que previamente exige la creación de programas de maestría y de doctorado, generar unos conocimientos que puedan jalonar el desarrollo general del país, estimulando y promoviendo el bienestar común, el bienestar social de toda la población, que a su vez repercuta de manera democrática en todos los grupos sociales. Sin embargo, si nosotros miramos las estadísticas, realmente el número de doctores, por ejemplo, que tiene el país es francamente risible. En 1990 y pico se planteó el Plan Decenal de Educación, de manera rimbombante se anunció que se iban a formar 10.000 doctores, a duras penas estamos cerca de formar en el país alrededor de unos 1.000 doctores, y han pasado más de 20 años desde entonces, es decir, estamos lejísimos de esas metas, y las políticas no contribuyen, porque las políticas sobre esa base de defender nichos en los mercados, por ejemplo, restringen únicamente a las universidades
la posibilidad de desarrollar programas de maestría y de doctorado. Los otros tipos de educación, de instituciones de educación superior, no pueden hacerlo en la actualidad con la legislación vigente. Hay que precisar que además nosotros tenemos todo un sistema de estatus con varias posiciones sociales a nivel de la educación superior. En eso somos únicos en el mundo. Nosotros tenemos universidades, instituciones universitarias, escuelas tecnológicas, instituciones técnicas. Es todo un sistema de estatus que provee poder y prestigio o desprestigio a cada una de las instituciones que están en ese sistema de estatus, y solamente las universidades pueden desarrollar programas de maestría y de doctorado. Lo que importa no es si la institución tiene las condiciones de calidad necesarias para desarrollar un programa de maestría o de doctorado, sino lo que importa es cuál es su posición de estatus dentro de esa escala de posiciones. Sobre esa base, pues lamentablemente, de manera particular a las instituciones universitarias no se les permite desarrollar, salvo que reúnan un requisito extraordinario, no se les permite desarrollar programas de maestría y doctorado. Ese requisito extraordinario es que en otro programa, probablemente en un programa de pregrado, tienen que tener acreditación de alta calidad. Entonces, para demostrar que pueden desarrollar un programa de maestría y de doctorado, tienen que demostrar que tienen alta calidad en otra cosa, no en un programa distinto, no sumamente racional nuestro sistema. Se le permite a las instituciones de investigación, la Ley 30 le permite a los institutos o a los centros de investigación desarrollar programas de maestría y doctorado. Sin embargo, tienen que hacerlo en convenio con instituciones de educación superior, con universidades. Es decir, lo que señala la ley es que cuando una universidad no tiene las condiciones de calidad necesarias para desarrollar un programa de maestría o de doctorado, puede hacer un convenio con un instituto de investigaciones, pero no le permite a los institutos de investigaciones directamente ofrecer programas de maestría y de doctorado. El sistema actual tampoco le permite a los hospitales, como sucede en muchos países, por ejemplo Argentina, el desarrollar especializaciones médico-quirúrgicas. No, tiene que ser una universidad. La universidad necesariamente tiene que hacer un convenio con un hospital para poder desarrollar su programa, porque resulta que en esa relación el que es indispensable es el hospital. Sin un hospital no se puede hacer una especialización médico-quirúrgica, porque no habría los escenarios de práctica, pero al revés sí no se puede, porque hay que defender el privilegio de algunas instituciones para poder tener ese nicho en el mercado. Sobre esa base, pues lo que tenemos, a fin de cuentas, son poquísimos programas de doctorado ofrecidos por muy pocas instituciones, casi todos concentrados en las principales ciudades del país. En Bogotá, Cali, Medellín y un poco en Barranquilla están prácticamente todos los programas de doctorado en Colombia, con lo cual la exclusión social de las personas que viven en las regiones del país se aumenta muchísimo más. No solamente tienen que trasladarse a las ciudades principales si tienen interés en desarrollar una clase de programa de eso, sino que además tienen que pagar los costos de traslado aéreo que eso significa. Además, en un país donde la matrícula de los programas de posgrado, especialmente de los doctorados, es muchísimo más alta que en países del llamado primer mundo. Y claro, por otro lado tenemos a Colciencias. Hay un fondo de regalías para investigación, ciencia, tecnología e innovación por 1.8 billones de pesos. Eso generó multitud de expectativas sobre las posibilidades de desarrollar la investigación en Colombia. Sin embargo, creo que es un escenario